Hola mis queridos amigos, buenos días, tardes, noches. Nos encontramos nuevamente con todos ustedes después de un tiempo que no pudimos transmitir. Muchas gracias. Recuerden, nosotros somos los hijos del Rey, retomando la sana doctrina. Muchas gracias por estar nuevamente con todos nosotros. Y pues este tiempo que nos tomamos para poderles transmitir, pues como se los dije anteriormente, es para discernir todo lo que hemos estado haciendo en este canal, para digerir también por una parte cada tema que hemos transmitido y para pedir revelación al Espíritu para que nos pueda mostrar que realmente estamos hablando lo que la palabra de Dios nos muestra. Hemos estado digiriendo un tema que ha sido un poco controversial, pero la palabra de Dios nos da a entender muchas cosas. Y en este momento quiero tomar un tema que es muy importante para todos nosotros, para el pueblo gentil, el por qué la palabra de Dios nos habla sobre que la salvación del pueblo de Israel vendrá después. ¿Qué fue lo que provocó o qué es lo que ha provocado que todo esto suceda, acontezca con el pueblo de Israel? Es una gran bendición. Cuando digería yo este tema y lo analizaba, pues le decía, Señor, gracias, porque es una gran bendición y una gran oportunidad la que tú pusiste en nosotros los gentiles, y en el lugar que nos has puesto a cada uno de nosotros, y en el lugar en el que has puesto a tu pueblo de Israel. Y pues realmente, pues vino por parte de la voluntad de Dios que todo esto aconteciera, y todo lo que está aconteciendo acontezca es por voluntad de Dios, por una sola razón. Esa razón es para la salvación de todos los seres humanos, de todos los gentiles, que no somos de dentro de lo que es el linaje del pueblo de Israel. Porque la redención de nuestro Señor y Dios venía únicamente para el pueblo de Israel. Pero ¿qué iba a pasar con todos nosotros? Esa es la pregunta. Y es algo bien tremendo, porque la redención, la salvación, todo lo que va a acontecer más a futuro acerca del reinado en esta tierra, únicamente era para el pueblo de Israel. Y aquí nos vamos a dar cuenta, en unos pocos pasajes de la palabra de Dios, el por qué el pueblo de Israel, por una parte, su padre, nuestro Señor Jehová Dios, no aceptó, no permitió que el mismo pueblo de Israel aceptara a su hijo. Porque sabemos que todo lo que acontece, todo lo que sucede, es por voluntad de Dios. Y eso lo vemos realmente en otros pasajes, y acerca de la voluntad perfecta y de la voluntad santa de Dios, de eso veremos un poquito más adelante. Pero fíjense lo que nos habla aquí la palabra de Dios. En Isaías 53 yo les aconsejo que lean todo el capítulo de Isaías 53. Ahí la palabra de Dios nos muestra que el Mesías tenía que venir primero a dar su vida como cordero, para después regresar como rey. Ajá. Porque de lo que hemos estado hablando anteriormente acerca de los últimos tiempos, nos habla de que Él vendrá mucho después, y bajará del cielo con su corona, con vestido de color rojo púrpura, en un caballo blanco, pero bajará como rey, a reinar por un cierto tiempo, que la Biblia nos habla sobre un milenio, sobre 1000 años. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿A qué nos lleva todo esto? Y nos damos cuenta que el plan de Dios también
era la salvación de los gentiles, ya que el pueblo de Israel no lo aceptó, ya que los israelitas no lo aceptaron, pues él más que nada, el plan que puso después en esta tierra es la salvación de los gentiles, de los que estábamos fuera de lo que era el linaje del pueblo de Israel, por la salvación de todas las naciones, y ya no era solamente para el pueblo de Israel. Eso lo vemos en Mateo 15, 24. Fíjense cómo le dice aquí a la mujer cananea Jesucristo, y cómo nos da a entender luego cómo únicamente los milagros, todo lo que él venía a hacer era únicamente para el pueblo de Israel. En Mateo 15, vamos a leer desde el 21, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y hay aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Recuérdense que en ese tiempo los cananeos prácticamente no se llevaban con los judíos. Era una tierra muy ajena a lo que era el pueblo de Dios. El 23, pero Jesús no le respondió palabra. Fíjense hasta dónde era la ley, que ni mismo Jesús le respondió a la mujer. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí da a entender inmediatamente que él no tenía por qué acercarse a la mujer cananea, porque únicamente iba a buscar la salvación de los hijos de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró en él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Fíjense cómo nos comparaba con perrillos, con perros. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué es lo que nosotros los gentiles nos dio ese boleto para ganarnos? Lo que estaba hecho, puesto y dispuesto únicamente para el pueblo de Israel. En que aún no siendo del linaje de Israel, la gente tenía y aún tiene y seguirá teniendo más fe y confianza en Dios Padre, en Dios Hijo y el Espíritu Santo que el mismo pueblo de Israel. Y nos vamos a dar cuenta en un tema después cómo es que el pueblo de Israel durante toda su historia siempre perdían la fe ante el Dios Todopoderoso, siempre perdían la fe ante todo, y perdían la fe incluso entre nuestro mismo Señor Jesucristo. Pero bueno, el tema más importante es que entendamos y entiendan, pueblo, gentiles que somos nosotros, que por eso hemos estado hablando de estos temas y es muy importante. Por eso dice que la salvación viene por fe, por la gracia y la salvación de nuestro Señor Jesucristo, mas no por obras, que era por lo que se engañaban los israelitas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque siempre se ligaban acerca de la ley. Siempre estaban tan ligados acerca de la ley, y a pesar de que Jesucristo vino a demostrar, no a cambiar, no a quitar la ley, sino vino a modificar ciertas cosas.
¿Por qué? Porque era la vida de la ley del más fuerte. Entonces todo eso, después de que Jesucristo murió en la cruz, vino a hacer cambios, vino a cambiar a 90 grados la historia, la vida del ser humano. Y fue lo que todos los israelitas, la mayoría de los judíos no entendieron. Ajá. Es por eso que venimos a ser salvos por la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Y lo vemos rápidamente, fíjense, lo vamos a ver rápidamente. ¿Qué dice ahí en el libro de Juan 1:1? Ahí en el libro de Juan, perdón, 1:11, el libro de Juan 1:11 dice, desde el 10, Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ajá. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El versículo 10 nos habla, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Ajá. Pero el mundo no le conoció. Luego dice en el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo. Fue cuando vino. Su Hijo Jesucristo vino representándolo a Él. Y los cuales los mismos judíos no le recibieron y ellos mismos le crucificaron. Ellos le crucifican, nosotros lo recibimos, nosotros lo aceptamos, aceptamos su sacrificio. Y ese sacrificio es el que nos dio ese boleto que ellos perdieron. ¿Para qué? Para que la primera salvación por medio del arrebatamiento sea nuestro. Pero, fíjense qué tremendo. Es como dice, no todos los judíos, no todo judío va a recibir su salvación después. Porque hay judíos que en estos momentos, en estos tiempos, han recibido ya al Hijo, han recibido ya a Jesucristo. Y esos judíos son los que esperan la venida de ese arrebatamiento como nosotros. Pero aquellos judíos que no han recibido al Hijo, siguen bajo esa ley esperando que aún el Hijo, el Mesías, venga. Y son aquellos que están esperando y preparando el tercer templo en Jerusalén, las cuales a esta fecha ya ha sido admitido y firmado el permiso para la iniciación de la construcción de ese templo, las cuales todo lo demás ya está listo. La vestimenta de los sacerdotes, el aceite más fino ya está hecho, la vaquilla roja para el sacrificio, ya conforme al ADN de los animales, de las vacas, ya está esa vaquilla siendo alimentada, ya está preparada para ese sacrificio, pero ahora el templo va a ser construido y va a ser construido de una manera rápida, acelerada, mis hermanos. Ajá. ¿Cuánto tiempo tardaron en construir el templo en el tiempo del rey David, en el tiempo del rey Salomón? ¿Cuánto tiempo se tardó? Este templo va a tardar lo menos posible por la tecnología que ya tenemos tan avanzada en este tiempo. ¿Por qué? Porque ese hombre, ese Mesías, ya está en esta tierra. Y eso nos lo ha confirmado el rabino más prominente de Israel, uno de los rabinos más sobresalientes entre los judíos, el cual ha dicho que él ya ha tenido incluso ya ha tenido pláticas con el nuevo Mesías.
las cuales a fin de cuentas ellos se enterarán de que realmente ese hombre no es el Mesías, conforme a lo que nos habla el libro de Apocalipsis, la cual ya hemos hablado anteriormente. Esto es muy importante que lo entendamos, y aquellos que quieran, les voy a dar unas citas para que las lean en casa acerca de todo esto. Y es en Efesios 2, del 11 al 14, Romanos 11, 25 al 26, Romanos 11, 30 al 32. Lean todo el libro de Romanos 11, es muy bueno, ¿sí? Y es el rechazo de Israel por Jesucristo, que fue por la salvación a nosotros, los gentiles. Ahí nos habla acerca de todo eso. Todo lo que acontece es por la voluntad de Dios, es por su voluntad de Él. Si no fuera por su voluntad que todo eso hubiera acontecido, imagínense qué punto estaríamos nosotros. Ni siquiera tuviéramos la oportunidad. Si fueras bueno, fueras malo, fueras como si fueras, no tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Este punto de vista de la voluntad de Dios se basa en el hecho de que, porque es soberano, su voluntad no puede ser frustrada. No ocurre nada que sea más allá del control y de la mano de Dios. Decía un gran pensador: ni una sola hoja del árbol cae sin la voluntad de Dios. Y de todo lo que he estado estudiando, todo lo que he estado escudriñando acerca de la palabra de Dios, que todo lo que está aconteciendo en nuestro planeta hoy en día, terremotos, pandemias, ahora ya el polvo del Sahara que se ha acercado incluso a nuestro país, ¿qué más falta? ¿Qué más está por acontecer? Pero gracias a Dios dice su palabra que no temamos, no temáis. Agarrémonos de la mano de Dios y postrémonos delante de su presencia. Sigamos a su Hijo, como dice su palabra cuando fue bautizado por Juan el Bautista, que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo como paloma, y se oyó una gran voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él seguir. Sigamos a Jesucristo, sigamos su palabra. No es fácil, ni para nosotros se nos ha hecho fácil, ha sido difícil. Para mí ha sido difícil incluso estos días. El Señor, grabo esta palabra, se la doy a la gente. ¿Qué está pasando? Dame discernimiento para entender. Y realmente, cuando en mi corazón sientes, dala, suelta la palabra. Quien quiere entenderla, que la entienda. El que no, ese va a ser su problema. De ese tamaño es nuestro Dios. De ese tamaño es nuestro Padre. De ese tamaño tiene que ser nuestra fe para nuestra salvación. Mis hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. Espero que hayan entendido esta palabra. Y próximamente estaremos pues nuevamente con ustedes con un tema más. Mándanos sus comentarios, son muy importantes, necesitamos saberlos. Suscríbanse, denos un like, para que nosotros podamos seguir transmitiendo y sepamos que realmente es duro, es muy duro saber y duele en el corazón que aquellas personas que han abierto páginas en YouTube, que están hablando de deportes, que están hablando de otras cosas, que están hablando en poco tiempo se han llenado de suscriptores a granel. Pero lamentablemente los que hablamos de la palabra de Dios, de los que estamos, son muy pocos. ¿Cuánto tiempo llevamos con este canal? Y solamente llevamos 5 suscriptores. Pero si los mismos judíos, si los mismos sacerdotes del pueblo entregaron a Jesucristo, ellos mismos lo negaron, ¿qué nos esperamos nosotros? Pero eso a mí no me interesa. Los pocos o muchos que escuchen esta palabra y entre en sus corazones,
es un fruto enorme para sus vidas. Y yo le agradezco a Dios la oportunidad que me da de hablarles por este medio, de hablarles por medio de estas redes sociales. Y recuerden, síganos buscando, compártelo con la demás gente, compártelo con tus amistades. El que le guste, qué bueno que les guste, el que no, pues ni modo, ¿sí? Dicen por ahí, los zapatos no entran ni a fuerzas, la palabra de Dios no se la podemos meter a la gente ni a fuerzas, y menos en estos tiempos. Pero los que podemos entender la palabra de Dios en nuestros tiempos, abramos nuestra mente y nuestro corazón a la sana doctrina. Muchas gracias, mis hermanos, familia, Dios los bendiga. Los amo en el Señor. Recuerden, nosotros somos los hijos del Rey, retomando la sana doctrina. Muchas gracias, no se les olvide, papá ya viene. Vámonos con él.